Hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido que el miedo te aprieta el pecho, que la soledad se sienta contigo en la cama y que nadie entiende lo que estás viviendo? Tal vez miras alrededor y ves puertas cerradas, cuentas acumuladas, diagnósticos que asustan, conflictos en la familia, silencios en el matrimonio, hijos distantes, y en lo profundo del corazón se levanta esa pregunta que pocos se atreven a decir en voz alta. Señor, ¿de verdad estás conmigo? Porque no te veo, no te siento, y todo a mi alrededor parece decir que estoy solo. Esta palabra hoy viene directamente a ese lugar del alma donde casi nadie toca, para recordarte una verdad que no depende de lo que sentiste esta semana, ni de lo que viviste en tu pasado. No tengas miedo. Cristo está contigo en todos los momentos, incluso en aquellos en los que tu mente dice que no y tus emociones gritan lo contrario. Antes de seguir con este mensaje, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita. Eso ayuda muchísimo para que esta palabra llegue a muchas más personas que, igual que tú, están pasando por noches oscuras, pero necesitan descubrir que no están caminando solos y que todavía hay esperanza en Jesús. Hay cosas de tu historia que nadie conoce. Nadie sabe el peso que cargas cuando te levantas por la mañana. Nadie imagina cuántas veces te has obligado a sonreír para no preocupar a tu familia. Nadie escucha los pensamientos que llenan tu mente cuando te quedas a solas. Hay batallas internas que peleas en silencio, recuerdos que te persiguen, culpas del pasado, palabras que te marcaron, traiciones que te rompieron, decisiones que hoy te pesan en el alma. A veces tú mismo te preguntas, ¿cómo llegué a este punto? Y sin embargo, incluso ahí, en ese rincón aparentemente escondido, Cristo siempre ha sabido dónde estás y cómo te sientes. Él estuvo presente en cada lágrima que nadie vio, escuchó cada oración que parecía perderse en el aire, notó cada suspiro que salió de tu pecho cuando ya ni fuerzas tenías para hablar. Dios no se confunde con las apariencias. Las personas pueden ver tu ropa, tu postura, tu manera de hablar, pueden pensar que lo tienes todo bajo control o que eres fuerte porque no te ven derrumbarte. Pero Dios mira más profundo. Él ve cuando tu fe está cansada, cuando tu corazón está fragmentado, cuando tu mente está saturada. Él ve tus intentos fallidos, tus comienzos interrumpidos, tus ganas de servir mezcladas con tu miedo a no ser digno. Y aún así, no se aleja. Cristo no se escandaliza con tus luchas. Al contrario, se acerca para caminar contigo en medio de ellas. No tengas miedo de decirle a Jesús exactamente cómo te sientes, porque Él no se asusta de tu verdad. Él vino precisamente para entrar en lo que tú no puedes resolver solo. Uno de los miedos más grandes que enfrentamos es el miedo al mañana. Miedo a no tener trabajo, a no poder sostener el hogar, a recibir un resultado médico negativo, a perder a alguien que amamos, a quedarnos solos, a envejecer sin apoyo, a fracasar otra vez, a repetir los mismos errores que juramos no volver a cometer. La mente empieza a construir escenarios de desgracia, y antes de que algo pase de verdad, ya estás agotado por todo lo que imaginaste. Es como vivir en una tormenta continua, incluso en días de sol. Pero Jesús no te llamó a vivir esclavo de Él. ¿Y si Él te invita a descansar en un "yo estoy contigo"? Tal vez tú no sabes qué va a pasar el mes que viene. No sabes cómo se resolverá esa deuda. No sabes cómo se restaurará esa relación. No sabes qué respuesta vas a recibir de ese examen médico o de ese proceso legal. Pero sí hay algo que puedes saber con absoluta certeza. Cuando ese día llegue, Cristo no te dejará solo. La seguridad del cristiano no está en tener todos los detalles del futuro bajo control, sino en caminar con aquel que tiene el futuro en sus manos. Tú no controlas el mañana, pero estás en manos de quien controla el tiempo, la historia y cada latido de tu corazón. Piensa por un momento en todas las veces que creíste que era el final, aquella noticia que te derrumbó, aquella pérdida que pensaste que no ibas a soportar, aquella traición que te dejó sin aire, aquel pecado que te hizo creer que ya no había perdón para ti. Mira hacia atrás. ¿No es verdad que hubo momentos en los que dijiste, hasta aquí llegué? Pero de alguna manera, misteriosa y silenciosa, aparecieron fuerzas que tú sabías que no venían de ti.
Esa fuerza no era casualidad, era Cristo sosteniéndote, aun cuando tú no estabas tan consciente de su presencia. Si hoy estás escuchando esta palabra, es prueba viva de que Dios no te soltó, ni siquiera en esos capítulos oscuros de tu historia. Así como los discípulos en la barca, tú también has tenido temporadas de tormenta. El viento en contra, las olas golpeando, el barco llenándose de agua. Has sentido que tus fuerzas son pequeñas, que las circunstancias son demasiado grandes, que el miedo es más fuerte que tu fe. Tal vez tu barca es tu salud mental, con ansiedad, insomnio, pensamientos confusos, desánimo profundo. O tu barca es tu vida espiritual, en la que ya no sientes lo que sentías antes, ya no oras como orabas, ya no tienes la misma pasión de antes. Escucha bien, el hecho de que haya tormenta no significa que Jesús se fue, significa que es el momento de recordar quién está contigo en medio del mar. Mientras tú miras las olas, Él te mira a ti. Mientras tú mides la fuerza del viento, Él sostiene tu corazón para que no se rompa. También hay valles de sombra, de silencio, de preguntas sin respuesta. Hay temporadas en las que no ves milagros, no oyes voces del cielo, no sientes nada especial. Solo sigues caminando, un día tras otro, con la sensación de que estás en modo automático. Y ahí, en esos valles, el enemigo aprovecha para intentar convencerte de que estás abandonado. Pero los valles no prueban la ausencia de Dios. Muchas veces revelan la profundidad de su compañía. En la cima es fácil decir, Dios está conmigo, pero es en el valle donde esa frase deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Dios camina a tu lado cuando vas al hospital, cuando entras a esa entrevista con miedo, cuando esperas una respuesta importante, cuando te sientas a la mesa sin saber cómo vas a llegar al fin de mes. Él está contigo cuando apagas la luz y el cuarto se queda en silencio. Cuando miras tu celular esperando un mensaje que nunca llega. Cuando ves que otros avanzan y tú sientes que estás estancado. No estás caminando solo, aunque a veces no veas huellas a tu lado. Es que muchas veces, en los momentos más pesados, no ves dos pares de huellas porque no estás caminando. Estás siendo cargado. Hay otra verdad importante. Estar con Cristo no significa que no vas a pasar por fuego. Significa que el fuego no te va a destruir. No significa que no entrarás en covas de leones. Significa que esos leones no tendrán permiso de devorarte. No significa que no habrá lágrimas. Significa que ninguna lágrima será inútil. Lo que para otros sería el final, para los hijos de Dios se convierte en capítulo de testimonio. El fuego que debía consumirte termina purificando, fortaleciendo, madurando tu fe. La cova que debía ser tu tumba se transforma en escenario donde se muestra el cuidado de Dios sobre tu vida. El miedo siempre va a intentar hablar. Va a decirte que no eres suficiente, que no eres capaz, que nadie te ama de verdad, que tu pasado te condena, que tus errores te descalifican. Va a recordarte todo lo que salió mal, todas las veces que caíste, todas las puertas que se cerraron. Pero la voz de Cristo es más fuerte que la voz del miedo. Él te llama por tu nombre, no por tu fracaso. Te recuerda quién eres en Él, no quién fuiste sin Él. Y cada vez que el miedo te paralice, puedes responder no con tus fuerzas, sino con la verdad. No estoy solo, Jesús está conmigo ahora mismo. Tal vez has pensado en rendirte, no solo de un proyecto, sino de la vida, de la fe, de los sueños, del llamado que un día sentiste. Has llegado a creer que ya no hay reparación, que ya perdiste demasiado tiempo, que ya cometiste errores imperdonables. Pero escucha esto con atención. Si Dios hubiera terminado contigo, no estarías aquí oyendo esta palabra. El hecho de que sigas respirando es señal de que todavía hay propósito. Hay procesos, hay cosas que el Señor quiere hacer en ti y a través de ti. Cristo no camina contigo solo cuando estás bien espiritualmente. Él camina contigo para levantarte precisamente cuando estás en el suelo. Ahora, donde estás, si puedes, cierra tus ojos por un momento. Piensa en aquello que más miedo te da hoy. Ese problema que te persigue, ese diagnóstico, esa deuda, esa relación rota, ese vicio, ese hábito que no consigues vencer, ese sentimiento de vacío.
Preséntalo en tu mente delante de Jesús y dile, con tus propias palabras, Señor, tengo miedo, pero no quiero caminar sin ti. Yo creo que estás conmigo, aunque no te vea. Te entrego esto que no puedo controlar. Te entrego este futuro que me asusta. Te entrego este dolor que no sé cómo manejar. Mientras haces esa oración sincera, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tal vez no se resuelva todo afuera de inmediato, pero una paz diferente comienza a llenar tu interior. No tengas miedo. No tengas miedo de la noche, porque Cristo vela mientras tú duermes. No tengas miedo del mañana, porque el mañana ya está en las manos de aquel que te ama. No tengas miedo de tus debilidades, porque es en tu debilidad donde se manifiesta su fuerza. No tengas miedo de volver a intentar, de volver a creer, de volver a amar, de volver a buscar a Dios. Jesús no se ha ido. Él ha estado, está y estará contigo en cada estación de tu vida. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Cristo está conmigo, no voy a temer. Esa será tu declaración de fe, tu forma de decirle al cielo, al infierno y a tu propia alma que tú crees en la presencia de Jesús en tu historia. Hermano, hermana, si esta palabra ha llegado hasta ti, no es casualidad. Hay algo más que el Señor quiere ministrar a tu corazón. No solo decirte que está contigo, sino enseñarte a vivir cada día desde esa verdad. Porque saber que Cristo está contigo es una cosa. Aprender a caminar como alguien que no está solo es otra muy diferente. Muchos creen en su mente que Dios existe, que Jesús murió en la cruz, pero siguen viviendo como si estuvieran abandonados, como si todo dependiera solo de sus fuerzas. Hoy el Espíritu Santo te invita a dar un paso más profundo. Pasar del miedo a la confianza, de la desesperación a la fe, de la sensación de abandono a la certeza de compañía. Cuando una crianza tiene miedo de la oscuridad, corre a los brazos del padre o de la madre. La oscuridad no desaparece mágicamente, pero la presencia de quien ama cambia completamente la forma en que el niño enfrenta esa noche. Lo mismo sucede contigo. Tal vez la oscuridad a tu alrededor no se ha ido. Los problemas siguen, los desafíos continúan, las respuestas no han llegado, pero hay unos brazos abiertos esperándote, y esos brazos se llaman Jesús. En lugar de quedarte solo dentro de tu cabeza, imaginando 1000 finales trágicos, corre hacia la presencia de Cristo. Él no es un Dios distante, es un Padre cercano, un amigo fiel, un pastor que cuida de cada detalle de tu vida. A veces dices, yo creo en Dios, pero en el fondo has comenzado a dudar de que Él se interese por tus asuntos pequeños. Piensas que Dios solo se ocupa de cosas grandes, guerras, naciones, catástrofes, la historia del mundo, y olvidas que Él también se mueve en lo cotidiano, en esa cuenta que no sabes cómo pagar, en esa conversación difícil que tienes que tener, en esa decisión que te da miedo tomar, en esa tentación que regresa una y otra vez. Cristo no solo está contigo en el culto, cuando la música suena fuerte y sientes algo diferente. Él está contigo en la cocina, en el bus, en la fábrica, en la oficina, en la escuela, en el hospital, en el mercado, en la fila del banco. Ahí, en lo normal de la vida, Jesús camina a tu lado, aunque tú no siempre lo notes. Hay momentos en los que parece que Dios estuviera en silencio, y ese silencio duele. Duele cuando oras y no ves cambio. Duele cuando pides una señal y nada parece suceder. Duele cuando haces todo lo que sabes hacer, y aún así el cielo parece cerrado. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es proceso. Muchas veces, mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está trabajando en capas que tus ojos no alcanzan a ver. Está alineando cosas, protegiéndote de caminos que tú querías tomar, pero que te destruirían más adelante. Está sanando heridas que tú no sabías que estaban abiertas. Está fortaleciendo tu carácter. Está profundizando tus raíces en Él. No interpretes el silencio de Dios como rechazo. Muchos de los mayores milagros empiezan en temporadas de silencio. Cuando decimos, Cristo está contigo en todos los momentos, eso también incluye los momentos en que tú fallas. Sí, también en ese pecado que te avergüenza,
en esa caída que te hace pensar que Dios ya se cansó de ti. Él no aprueba tu error, no celebra tu pecado, pero tampoco te abandona en medio de tu caída. La cruz es la prueba más grande de que Jesús decidió caminar contigo, incluso sabiendo todo lo que ibas a hacer, incluso conociendo tus debilidades y tus flaquezas. Él no está contigo para apoyarte en lo que está mal, sino para levantarte, limpiarte y restaurarte cuando el enemigo dice que ya no hay más oportunidad. Cuando todos te apuntan el dedo, Él te tiende la mano. Tal vez tú mismo te has condenado más de lo que Dios te ha condenado. Has repetido en tu mente frases duras. No sirvo para nada. Soy un fracaso. Dios debe estar decepcionado de mí. Seguro otros merecen más el amor de Dios que yo. Esas frases no vienen del corazón de Cristo. Jesús no te mira desde la perfección para humillarte. Te mira desde el amor para transformarte. Él ve no solo lo que eres hoy, sino también lo que puede hacer contigo si decides creer que no estás solo. Cada vez que la culpa quiera hundirte, mira a la cruz y recuerda, si Él pagó ese precio por ti, no fue para dejarte tirado en el camino, fue para caminar contigo hasta el final. Hay algo muy importante. Cuando tú empiezas a vivir consciente de que Cristo está contigo, tu manera de enfrentar las batallas cambia. Sigues teniendo luchas, pero ya no peleas como quien está desarmado. Sigues teniendo problemas, pero ya no hablas de ellos como si fueran gigantes invencibles. Sigues teniendo lágrimas, pero ya no son lágrimas de desesperación total, sino de alguien que sabe que hay un consuelo preparado. Empiezas a orar de otra forma, no solo pidiendo que Dios quite el problema, sino pidiendo que Él te fortalezca en medio del problema. Empiezas a declarar vida donde antes solo veías muerte, esperanza donde antes solo veías finales, propósito donde antes solo veías caos. Cristo está contigo también en las decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Muchas caídas grandes comenzaron en decisiones pequeñas, tomadas lejos de la presencia de Dios. Por eso, invítalo a participar incluso en lo que parece simple. Señor, dame sabiduría para hablar. Acompáñame en esta entrevista. Guía mis palabras en esta conversación. Enséñame a manejar mi dinero. Ayúdame a criar a mis hijos. Jesús no se aburre de ti, no se cansa de escucharte, no está harto de tus oraciones repetidas. Al contrario, Él espera que abras el corazón una y otra vez, porque en cada encuentro contigo, Él puede derramar algo nuevo. Y sí, también es verdad, hay heridas que no se sanan de un día para otro. Hay duelos que toman tiempo, traiciones que requieren un proceso profundo de perdón, miedos que no desaparecen de una sola vez, sino que van perdiendo fuerza a medida que tu relación con Cristo crece. No te condenes por no estar bien todavía. No te compares con la historia de otros. Dios no está apurado contigo, Él trabaja paso a paso. Lo que importa no es la velocidad del cambio, sino la dirección. Aunque sea lentamente, sigue caminando hacia Jesús, sigue hablando con Él, sigue llevando tus miedos a sus pies. Cada pequeña victoria, cada día que decides no rendirte, cada lágrima que presentas a Dios es parte del proceso que Él está llevando a cabo en tu vida. Quizá alguien que te escucha ahora fue marcado por palabras muy duras que escuchó en la infancia, en la adolescencia o en una relación pasada. Palabras como no vales nada, nadie te va a querer, si te vas, nadie te va a extrañar, eres un problema, eres una carga. Ese tipo de frases se meten en el alma como espinas y con el tiempo se convierten en voces internas que te repiten lo mismo. Pero hay una voz que es mayor que todas esas voces, y esa voz es la de Cristo diciendo, eres amado, eres valioso, yo di mi vida por ti, no estás solo, no eres un error, no eres un accidente. Cuando eliges creer más en lo que Jesús dice de ti que en lo que otros dijeron, comienzas a vivir como alguien acompañado por el cielo. También hay quienes han aprendido a ser fuertes para todos, pero débiles por dentro. Eres el que sostiene la casa, el que escucha a todos, el que ayuda, el que aconseja, el que resuelve, el que aguanta. Para muchos, tú eres columna, apoyo, referencia, pero casi nadie sabe que muchas noches tú mismo necesitas un hombro para llorar
y no encuentras a quién acudir. Déjame decirte algo, incluso los fuertes necesitan refugio, y tu refugio se llama Jesús. No tienes que ser héroe todo el tiempo. Puedes ser hijo, puedes ser hija, puedes descansar. Cristo no te pide que seas de acero. Te invita a reconocer que, aunque seas columna para muchos, tú también tienes un lugar donde apoyarte. Su corazón. Tal vez te preguntas, ¿cómo hago en la práctica para vivir consciente de que Cristo está conmigo? Empieza por hablar con Él a lo largo del día, no solo en un momento específico. Cuando algo te dé miedo, dilo, Jesús, esto me asusta, pero sé que estás conmigo. Cuando algo te duela, confiesa, Señor, esto me duele, pero no quiero cargarlo solo. Cuando algo bueno suceda, reconoce, gracias Jesús, sé que estabas conmigo en esto también. Esa conversación continua con Cristo va creando en ti una sensibilidad diferente y poco a poco vas percibiendo detalles que antes pasaban desapercibidos. Una puerta que se abre, una palabra que llega en el momento justo, un abrazo oportuno, una idea que viene cuando más la necesitabas. Todo eso son formas en las que Dios te recuerda, no estás solo. En este momento, ahí donde estás, vuelve a poner tu mano sobre tu corazón si puedes. Respira hondo y di, con tus propias palabras, aunque sea en voz baja, Jesús, gracias por no dejarme. Gracias por estar conmigo cuando todos se fueron. Gracias por haberme sostenido incluso cuando yo mismo quería rendirme. Hoy decido creer que no camino solo. Aunque tenga miedo, voy a seguir adelante de tu mano. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Te entrego mis temores, mis heridas, mis dudas. Quédate conmigo en todos los momentos y ayúdame a recordar cada día que tú no me sueltas. Si esta continuación